Buenas tardes a todos. Una cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, Medios Digitales y su impacto en las elecciones de 2021. Mientras llegan el resto de participantes, vamos a poner un video que explica un poquito lo que hacemos en Metrics, cómo ayudamos a nuestros clientes a mejorar cada día. Las audiencias digitales son más inteligentes que el más inteligente de sus usuarios. Pero algunas personas tienden a ser mejores en análisis y predicciones, haciéndolos más inteligentes. El estudio de las audiencias permite descubrir qué piensan estos grupos sobre las empresas y organizaciones, analizando lo que dicen y lo que no dicen. Metrics es una consultora internacional de ciencia de datos y relaciones públicas, con base tecnológica y vocación digital. Nuestra misión es ayudar a las empresas y organizaciones a proteger y aumentar el valor de sus marcas. En Metrics, descubrimos que el procesamiento de datos en tiempo real y la predicción de comportamientos son indispensables para las empresas. Identificamos patrones en el vacío de información y monitoreamos permanentemente los medios digitales. De esta forma, podemos entender qué piensan las personas sobre las marcas, las empresas o las figuras públicas. Para ello, también diseñamos e interpretamos de forma gráfica esta información. ¿Cómo lo hacemos? Analizando y monitoreando grupos de intereses y stakeholders que mantienen intereses con las marcas y las industrias, incluso con sus competidores. Los dividimos y clasificamos para ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones a través de indicadores e información gráfica. Gracias a esta información, los tomadores de decisiones se vuelven expertos, más rápidos y más precisos. Como resultado, se reducen los riesgos para los grupos y se amplía su visión. En Metrics, cientos de agentes y colaboradores damos servicio a nuestros clientes en distintos puntos del planeta. Protegemos y ayudamos a las organizaciones, empresas y personalidades más emblemáticas de su sector. Bienvenido a la era de la inteligencia. Las audiencias... Listo, y después de este video quiero ceder la palabra a Carlos Chávez Di Casa, el socio y director de las relaciones interinstitucionales en Metrics, que va a presentar a los panelistas. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Presentaré a nuestros panelistas en un orden aleatorio. Inicio con Javier Murillo, que es nuestro socio fundador y presidente de Metrics. Él es un científico de datos, experto en tecnologías de la información, aplicadas a la transformación de modelos de negocios digitales, visionario en medios de comunicación, campo de donde ha aplicado inteligencia artificial para perfilar, segmentar y predecir el comportamiento social digital. Miembro del Consejo de Aspen Institute, así como del Consejo Consultivo de Innovación y Tecnología de la Universidad de las Américas de Puebla. Fundador y CEO de Metrics, empresa con presencia en Iberoamérica, donde trabaja actualmente en desarrollo de soluciones basadas en ciencia de datos que ayudan a las empresas globales a tomar decisiones y aumentar su valor digital. Nos acompaña también nuestro buen amigo Julio Portales. Julio es consejero vicepresidente de Constellation Brands en México. Antes y por 8 años fue presidente ejecutivo de Grupo ICB, grupo de empresas dedicadas al manejo de crisis, asuntos públicos, cabildeo y relaciones con inversionistas. Igualmente fue presidente del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública y es actualmente vicepresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Él se desempeñó corporativamente como director general de Edelman, México, la agencia de comunicación y relaciones públicas más importante de los Estados Unidos. Además, fue vicepresidente de Asuntos Corporativos de Novartis. Su experiencia en el área de comunicación y asuntos públicos también incluye el cabildeo desde Washington como director ejecutivo para Eli Lilly en América Latina, África y Medio Oriente. Julio también se desempeñó en varias posiciones en el gobierno, incluyendo funciones como director adjunto de Asuntos Económicos Internacionales en la Oficina del Gabinete Económico de Presidencia de la República y director de Asuntos Económicos Internacionales de la Secretaría de Turismo. Julio comenzó su carrera como periodista en prensa, radio y TV en México. Así fue como corresponsal de Gran Bretaña para la revista Expansión.
Julio realizó estudios doctorales de Sociología Económica en la Universidad de Essex, en Inglaterra, y tiene una maestría de negocios internacionales por el ITAM y una especialidad en finanzas de la Universidad de Harvard. Su licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Julio. Y nos acompaña también otro buen amigo de Metrix, participante con nosotros en mucho de la inteligencia que Metrix desarrolla, Yuri Servolov, director de la revista La Carpeta Púrpura desde hace 35 años, profesor de la maestría de la Escuela de Periodismo Carlos Septién hasta la fecha. Fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en la cátedra Prospectación y Megatendencias en la Facultad de Contaduría y Administración hasta 2013. Fue miembro de World Futures Studies Federation, licenciado en Economía por la UNAM, especialidad en Educación por la Confederation College of Canada y la Escuela Bancaria y Comercial en México. Socio consultor de Certus, director general de CEPI, Premio Nacional de Periodismo en 1998 en la categoría de análisis prospectivo, presidente del Consejo del Centro de Estudios Prospectivos de la IAPEM, del 19 de marzo de 2010 a 2011, cursó una actualización docente y didáctica compleja para la UNAM en 2011. Tiene un doctor honoris causa por la Universidad Analítica y Constructiva de México. Tiene 21 años de experiencia dando clases en la Universidad Iberoamericana, en el Tecnológico de Monterrey y en la Escuela Bancaria y Comercial, en FINDES y otras instituciones de México y Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Bienvenidos los tres. Javier, te cedo la palabra para que iniciemos este webinar. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Gracias, Julio, Yuri. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y actual en México. Y precisamente lo vamos a hablar desde la perspectiva de los datos. Les voy a platicar un poco de la metodología para aquellos que no hayan ya estado en alguna de nuestras presentaciones anteriores. Trataré de ser breve para ir directamente a los datos. Nosotros como Metrix, lo que somos una empresa de ciencia de datos. No somos una casa encuestadora, ni levantamos información en campo, no hacemos ese tipo de cosas. Desde hace más de 10 años, y estoy hablando de las elecciones para presidente del 2012, nosotros lo que hicimos fue comenzar a encontrar las correlaciones que existían entre lo que se hablaba en redes sociales, que en aquel momento todavía eran incipientes comparado con lo que es el día de hoy. Lo que se hablaba en redes sociales, mezclarlo o combinarlo con encuestas que levantaban las principales encuestadoras. De ahí procesarlo con algoritmos que comenzamos a desarrollar en el 2011 y tratar de predecir cuáles iban a ser los resultados. Bueno, desde ese momento y hasta la fecha, dentro de Metrix, bueno, hemos trabajado en cuántas elecciones se nos han puesto enfrente: Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, México, obviamente, y hemos venido afinando esta metodología. ¿Cómo funciona esta metodología de ciencia de datos? Como les dije, lo más importante es que tomamos en cuenta las principales encuestas que se publican oficialmente en los países en los que estamos estudiando la información electoral. Lo segundo que hacemos es que ingestamos toda la información pública que existe disponible de los medios digitales. En el caso de este estudio, específicamente es la ingesta de toda la información pública que se hace en Twitter. Con eso, a esa fase le llamamos la sabiduría de las multitudes. Esa sabiduría de las multitudes nos da un segundo nivel de inteligencia después de la sabiduría de las encuestas
de cada uno de los países. El tercer nivel le llamamos la sabiduría de los expertos. Esto es, aislamos de toda esa información que ingestamos, aislamos aquellas personas, aquellos usuarios que tienen mayores capacidades o posibilidades de predecir lo que será el resultado electoral, que se basa en la preferencia y el posicionamiento. Con eso, a ese proceso le llamamos la sabiduría de los expertos, y cerramos juntando todo eso en algoritmos, servicios cognitivos que contemplan, integran inteligencia artificial, toda esa gran cantidad de datos, y con eso determinamos patrones de comportamiento, predecimos cosas que van a suceder en el futuro, y en este caso, bueno, vamos a hablar de lo que estamos viendo en las elecciones. Voy a pasar a la mecánica que vamos a seguir en esta presentación. Es que vamos a poner los gráficos que tenemos preparados para ustedes en nuestra tecnología que se llama Expectus. Vamos a poner esos gráficos. Voy a hablar yo de lo que veo como científico de datos. Yo les tengo que decir que yo no sé nada de política. Yo solo sé lo que los datos me dicen. Entonces, no hago interpretaciones ni juicios de valor. Yo lo que hago o lo que intento hacer es nada más identificar los patrones que encuentro dentro de los datos. Por eso invité a Julio y a Yuri, que me ayudarán en cada uno de estas pantallas a interpretar esta data desde una perspectiva y desde el conocimiento político que les da la experiencia. Entonces, vamos a entrar de lleno. Lo primero que hicimos en Metrix fue lo siguiente. Ingestamos casi 32 millones de mensajes que se emitieron durante las elecciones a partir del 4 de abril y a la fecha. Esto es desde el 1 de abril porque ya habían empezado en las redes sociales las elecciones, aunque los candidatos no estaban necesariamente activos o tenían el permiso del INE, pero nosotros empezamos el 1 de abril a hacer esa ingesta. Se ingestaron cerca de 32 millones de mensajes hechos por casi 7.2 millones de usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que todos o casi todos los usuarios que están en Twitter y que son activos en Twitter mandaron algún mensaje relacionado con las elecciones. Es importante que tomemos en consideración que esos mensajes que se enviaron durante todo este tiempo, bueno, pues vivieron momentos que fueron muy importantes. Entonces, para eso está la gráfica de actividad que ven aquí ustedes, donde cada semana fuimos nosotros poniendo la información de lo que se hablaba en esa semana y haciendo un análisis específico. Llama la atención 2 puntos. Primero, en la semana del 8 al 14 de abril hay una inflexión que es importante mencionar que se dio en esa semana. Ahorita ya hablaremos de lo que estuvo sucediendo durante ese tiempo. Y el punto más alto, esto lo que llamamos nosotros el momento de la elección, se dio en la semana del 6 al 12 de abril. Yuri, que me enseñó esto hace algunos años en alguna elección, le llama la temperatura de la elección. El punto más caliente de la elección se dio en la semana del 6 al 12 de mayo. A partir de ese momento, la actividad ha disminuido. La lectura que se da es que hay menos personas mandando menos mensajes en redes sociales relacionadas con las elecciones. Esto baja la temperatura, esto es, hacia el final de la elección está bajando la temperatura, y ahora veremos, ya analizarán Julio y Yuri lo que quiere decir eso. Otra de las cosas interesantes es que si ustedes ven el mapa de la República, cuando se hizo la primera medición del posicionamiento, voy a explicar
¿A qué nos referimos con posicionamiento? Esto es, la gente en estas redes sociales hablaba en ese momento en México, en su mayoría de Morena. ¿Qué estaba sucediendo en la primera semana? Morena arrancó muy fuerte y lo van a ver también en las otras gráficas. Las otras coaliciones y los partidos empezaron a arrancar más o menos en la tercera semana. Sí, desde la segunda semana ya se empieza a pintar un poco el mapa. Y si ven al final del mapa, ya se empiezan a distribuir más cada una de los estados en cuanto a posicionamiento. Los que están en blanco son indefinidos. Esto quiere decir que nadie hasta el momento ha tenido una mayoría del posicionamiento en ese estado. Entonces, lo que ha sucedido es que Morena tenía una preponderancia, ha venido bajando, la temperatura de las elecciones, su punto más alto fue entre el 6 y el 12 de mayo y va a la baja y llama la atención que en esta semana, que es la electoral, que ya estamos a unos días de la elección, todavía está bajando más. Entonces, ¿qué opina Julio, Yuri? No sé quién quiera tomar la palabra primero para hablar específicamente de estos datos. Adelante, Yuri. Gracias, Julio. Bueno, el primer punto el del 8 al 14 de abril tiene que ver con un momento muy importante que hay en cada elección, que es cuando ya tenemos el partido con los candidatos. De hecho, ahí generalmente se hace la encuesta, que es como cuando arrancan los caballos. Y obviamente hay mucha efervescencia ahí porque a la sociedad le interesa mucho conocer quiénes son los prospectos entre los cuales puede elegir. Lo que es totalmente atípico desde mi punto de vista, y espero que acá, Julio, que nos des opinión, es que haya declinado a partir del 12 de mayo, porque normalmente las campañas va subiendo y el punto más álgido llega a la última semana de la elección. ¿Por qué viene esta caída? Creo que va a tener relación con estos mapas que creo que nos vas a explicar después, Javier, estos mapas de la República, donde vemos que al principio Morena dominaba la conversación, o sea, estaba ahí muy fuerte y luego se va perdiendo, pero no me adelanto. ¿Sabes qué? Nada más para comentarte algo, Yuri. Del 6 al 12 de mayo es cuando suceden varios eventos que nosotros tenemos registrados. Fue el tema de la línea 12, cuando aumenta mucho la discusión en ese punto específicamente. Lo que llama la atención, y ahora voy a pasarle la palabra a Julio Portales, es que la oposición no fue capaz en ese momento de mantener la discusión arriba y precisamente de ir aumentando el calor de la contienda. ¿Cómo ves esto, Julio, que dice Yuri y lo que estoy apuntando en este momento? Coincido y digo, estos mapas que juntos los hemos utilizado en procesos electorales en los meses previos al actual, a nosotros nos han sido muy útiles justamente un poco para medir nada más el sentimiento de la gente, ¿no? Bien dice Yuri, en este mapa del 26 de marzo al 1 de abril, el sentimiento claro en la gente es: hay un predominio fuerte de Morena en el país, pero si ustedes pueden ver en el primer mapa, es Morena o los indefinidos. No hay todavía el arranque formal de las campañas como en las carreras de caballos, como dice Yuri, hasta la primera semana de abril, y entonces ya se empiezan a mover los colores ahí con la presencia partidista. Pero regresamos a un punto claro de indefinición en la semana del 6 al 12, porque el caso de la línea 12 sí es un caso paradigmático que golpeó durísimo a Morena, o sea, la deja básicamente arrinconada en
en las plazas donde ya hoy día tiene gobiernos. Si ustedes ven, Morena se queda básicamente donde está Baja California, donde está Chiapas, Tabasco, en fin, Morelos, ahí se alcanza a ver el puntito. Y entonces digamos que Morena se retrotrae simplemente a las plazas donde está bien posicionada y el resto de la población se queda indefinida en términos de hacia dónde va a caminar su tendencia electoral. Me llama mucho la atención que del 6 en adelante, como ustedes podrán ver, Morena trae una caída sustantiva en la percepción pública, en las preferencias, crece la indefinición en la semana del 13 y empieza a tomar color y clara definición ya para el día de ayer a que pues básicamente Morena quedará rezagado de las 14 gobernaturas las 15 gobernaturas que están en juego, a muy probablemente 6 con cierta seguridad. Yo todavía estoy en la apuesta de 4. Sé que el presidente ha mencionado el miércoles pasado que él está seguro que va a ganar 8, pero ya se empieza a reflejar en este mapa del 27 de mayo al 1 de junio, justamente que las cosas para el cuartel general de los morenos no están funcionando como ellos esperaban, ¿no? Ahora, déjame comentar algo, Julio. Precisamente, si vemos el mapa del 22 al 28 de abril, se vuelve a pintar de color de Juntos Haremos Historia. Y precisamente, a partir del tema de la línea 12, se hace una indefinición del país que también se registra en la siguiente semana y se empieza a repintar, pero ya cada vez menos con Morena. Y eso es lo que llama la atención, que hay un hito definitivamente que es en la semana del 6 al 12, o sea, para cuando a mí me preguntan en entrevistas, oye, ¿afectó lo de la línea 12? Te puedo decir, los datos dicen que sí. Ya iremos viendo en las otras pantallas qué es lo que dicen las audiencias, la actitud y la preferencia. ¿Ibas a comentar algo, Yuri? Sí, dos cosas, Javier. Uno, generalmente las elecciones las definen los indecisos. Y estos mapas lo que está señalando es que la elección pasó de manos de los partidos y del gobierno, porque el presidente se estuvo metiendo todo el tiempo a las campañas. De hecho, él quería estar en la boleta, pero no se lo permitieron. Pasó a parte de la sociedad, y esto es lo que me gustaría que nos explicaras, cómo se reflejó que en las redes sociales la sociedad determinó que era una elección crucial, donde Ok. que no es una elección común como las que todas. O sea, que estamos viviendo una elección anormal. No, esta no Sí, es una elección más. lo voy a explicar precisamente en esta pantalla. A ver, tuvimos que sacar algunas que ya por el tiempo que tenemos no nos salieron del corte, pero aquí lo que estamos hablando son de audiencias. Usando los algoritmos de Metrix, lo que en esta ingesta digital, lo que nosotros determinamos son qué audiencias están participando en cada uno hablando de cada uno de los partidos. Y hay una audiencia que quiero que pongan atención en ella, que es esta que está aquí pintada en morado, que nosotros le llamamos bots y trolls. Todos sabemos lo que es un bot, lo que es un troll, cuentas automatizadas, cuentas pagadas para afectar los intereses de mis adversarios o aumentar el posicionamiento de mis intereses. ¿Qué pasó contra la elección pasada? Hicimos nosotros un análisis en el que la proporcionalidad de las tendencias que se subieron relacionadas con política y gobierno en el 2018 disminuyó más de un 57% contra el 2021. ¿Qué está pasando? Está pasando que entre que las redes sociales tomaron acciones a partir de las elecciones del 2016 y todos supimos lo que pasó con las cuentas
de Twitter, de los seguidores de Donald Trump, con las cuentas de Twitter de QAnon, que fueron más de 100,000 cuentas que fueron suspendidas. Bueno, pues es porque las redes sociales tomaron en sus manos el problema de el activismo que llegaba hasta el punto del hostigamiento digital y empezaron a cancelar cuentas operadas automáticamente, artificialmente, o cuentas que estaban afectando o troleando a usuarios. Eso se ve claramente, se ve una disminución de esto y cada vez hubo más opinión pública hablando, metida dentro de la discusión. A diferencia de las elecciones del 2018, donde la opinión pública tenía menos proporcionalidad. Ahora, quiero que veamos un par de momentos que son muy importantes. Fíjense aquí, este gráfico blanco o gris son los medios de comunicación. Les voy a enseñar algo que les va a llamar mucho la atención. El que más medios de comunicación usó, o a los partidos que más cubrieron fueron a la alianza Juntos Haremos Historia. 28% de la discusión digital estuvo manejada por medios. Ni cerca el resto de los partidos. El PRD tuvo 15 proporcionalmente contra sí mismo, pero fíjense cómo el 28% de la discusión. Y vean aquí, es dramático. Baja la discusión de los medios, o sea, en el momento más álgido, como lo de la línea 12 era indefendible, en el momento más álgido que es entre la semana, en la semana en la que hay una movilización específicamente relacionada con los candidatos, en esa semana es cuando baja la cobertura de los medios y aumenta para el final de la campaña. Esa es una. La segunda que quiero que vean es cómo, aunque se mantiene estable durante todos los partidos, al final de la campaña hay una mayor cobertura relacionada con el PRI. Quiere decir que la opinión pública empezó a hablar sistemáticamente más del PRI y disminuyó su discusión relacionada con el PRD y aumentó también la opinión pública, la discusión relacionada con Movimiento Ciudadano. ¿Qué lectura le pueden dar ustedes a esto de las audiencias? Y a mí se me hace interesantísimo el tema de que haya disminuido la discusión de bots de una elección a otra. No sé si quieras comentar, Julio, o empiezo yo. Adelante, Yuri. Es muy interesante lo que comentas, Javier, porque déjenme decir algo. El PRI era el partido que más gubernaturas estaba exponiendo en esta elección, 9 gubernaturas, y de ellas al parecer no va a ganar ni una, lo cual es un hecho inédito totalmente. Pero el PRI tuvo este acierto de hacer lo que llaman algunos una alianza contra natura, porque se meten en el mismo costal el PRI, que ha sido generalmente un partido de centro, con el PAN, que ha estado más corrido a la derecha, y el PRD un partido de izquierda. Y al PRI, como le decían el dinosaurio, si te puedes regresar, Javier, al anterior, vemos que se le empieza a mover la patita al dinosaurio, que es el color verde. Vemos que al principio no había nada y luego empieza a subir un poquito el verde. Entonces, dicen que no estaba muerto, sino andaba de parranda. Entonces empieza a revivir en esta elección. Y creo que esto explica la gráfica siguiente, donde ves cómo aumenta la cobertura de los medios, porque voltean a ver, porque el PRI en alianza empieza a recuperar algunos estados, cuando no tenía ni uno en el pronóstico. ¿Qué opinas, Julio? Así es. En realidad, candidatos priistas sustantivos que van en alianza son los que pueden dar la gran sorpresa.
es el caso en Sonora con el Borrego Gándara, es el caso en Sinaloa con Mario Zamora, es el caso en Tlaxcala, curiosamente que también, aunque la candidata Lorena Cuellar de Morena se veía como muy fortalecida y casi imbatible, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD está prácticamente empatada. El mismo caso con Meli, la candidata de la alianza en Colima. En fin, ciertamente son candidatos priistas de origen los que están remontando y pueden dar una competencia sustantiva en las gubernaturas donde Morena aparentemente parecía imbatible hasta el momento, ¿no? Me queda todavía la duda, ya todo el mundo da por un hecho que Movimiento Ciudadano se va a llevar Nuevo León. Yo creo que Adrián de la Garza todavía puede dar una sorpresa. Nuevamente, un priista a la cabeza de la fórmula del Va por México del PAN, PRI, PRD. Y bueno, pues hay que esperar sin duda al resultado del domingo, ¿no? Pero ciertamente las sorpresas vienen de candidatos priistas, y como verán ustedes en la gráfica del 27 de mayo al 1 de junio en las barras, la barra curiosamente de mayor aceptación o positividad la tiene el PRI, justamente con ese 85% que se ve ahí a su mano derecha. Hay un punto que quiero mencionar. Empezamos a encontrar patrones en la discusión que se comenzaron a volver relevantes. Voy a hablar de algunos de ellos. Número uno, el apoyo a partir de la línea 12, el apoyo explícito a Morena específicamente y a los partidos de Juntos Haremos Historia empezó a disminuir. Esto es, no hubo defensa cuando en otras circunstancias o en otros casos hay una defensa que es abierta a otras circunstancias. En la línea 12 no hubo una defensa tan amplia como en otros casos. Esa es la primera. Y la segunda es estas audiencias, esta opinión pública, también empezamos a encontrar un patrón en el que la gente hablaba de seguir aceptando los programas sociales, pero no necesariamente votar por Juntos Haremos Historia el día 6 de junio. Y a esto nosotros lo que estamos viendo es que se llama el voto oculto. Si suficientes personas piensan de esa forma, incluso por eso podríamos ver los sesgos que está habiendo en algunas de las encuestas tradicionales, en la que si te llaman y dicen por quién vas a votar y ya recibiste tu programa social y piensas que te están escuchando, entonces le dices por Juntos Haremos Historia o por Morena en este caso, pero en realidad vas y haces otra cosa cuando estás enfrente de la urna. Eso es de lo que empezamos a observar al final de la elección y después de lo que sucedió con la línea 12 y de otras varias cosas que han sucedido. Voy a pasar al siguiente. Dale. Que te quería hacer una pregunta, Javier, en relación a esto que estás comentando, que se me hace muy, muy importante, esto del voto oculto. Normalmente en las elecciones, y bueno, espero que Julio pueda confirmarlo o desmentirlo, domina un tema. En la selección de 2018, el tema era que la sociedad estaba harta y quería un cambio, estaba enojada por la corrupción y la inseguridad. Así como en el 2000 la gente votó por sacar al PRI de los Pinos, o en 1992 en Estados Unidos, Bill Clinton hizo aquella famosa frase de que era la economía el tema. ¿Cuál es el tema que marcará estas elecciones? Si hay una palabra en la que la puedas resumir. Lo que hemos visto es que el gobierno actual tenga una oposición.
acuérdense que quedó borrada en las elecciones del 2018 la oposición. Quedaron incluso encontrados entre los partidos. Uno le echó la culpa al otro de que no lo apoyó y viceversa. Entonces, lo que está pasando ahora es que entre más personas entran en la discusión digital, más negativo es para el gobierno. Y esto lo que me dice Yuri es que si fueran a votar en masa los mexicanos, todo aquel que no votaba en otras elecciones o no, no iba y ejercía su voto en el pasado, cualquier nuevo votante va a votar en contra del gobierno. ¿Podríamos decir que entonces la palabra podría ser contrapesos? Puede ser contrapeso, o sea, lo que quieren es que haya un contrapeso de la oposición y que no pueda hacer lo que quiera el presidente. Me gusta mucho. Mi palabra de esta elección, Javier, es libertad y me gustaría conocer la de Julio Portales. Fíjate que lo pensaba ahorita que lo formulaste y más bien viendo también los gráficos otra vez de las barras de la derecha, claramente vemos que lo que está ligado a Morena es quien sufre más en términos de negativos. Sí. Morena tiene el mayor volumen de negativos y curiosamente el acusado de ser la comparsa en esta elección de Morena, que es Movimiento Ciudadano, sufre el segundo lugar de negativos. Y si quisiera hacer una disección de ese 71% de Morena en negativos, mi palabra sería más bien incapacidad de gobierno. Sin duda, evidentemente, y lo veremos para cerrar con el análisis de la posibilidad de la conformación del Congreso, pero lo que sí se percibe es, bien dices, Yuri, me gusta más la palabra contrapeso. Es lo que se empieza a configurar en la Cámara y lo que claramente en este número de gobernaturas de estas 15 que estaban en juego, donde Morena se queda con 4 o con 6, y bueno, no tenemos aquí el análisis, pero sí se los puedo adelantar. En los congresos locales, hay 30 congresos locales hoy día en juego en la elección. Morena hasta ahorita tiene 18 congresos locales y esos 18 congresos locales le permitían cambiar la Constitución sin mayor problema con la mayoría legislativa que tenía. Todo indica, conforme a estos porcentajes de actitud y de sentimiento y las encuestas y las opiniones de los expertos, para referirme al gráfico que inicialmente Javier presentó, que Morena se va a quedar con 12 congresos locales nada más. Para ser contundente con respecto al contrapeso, diría Yuri, con un triunfo de 4 o 6 gobernaturas y con solo 12 congresos locales, la primera noticia de esta grandiosa palabra que se llama contrapeso es misión cumplida, porque simplemente no va a haber posibilidades de cambios constitucionales para el partido oficial hoy día. Yo quisiera, fíjense, sobre este punto, sí, Javier, hacerles una pregunta a ti y a Julio. Sí. Es evidente ya que, bueno, el primer objetivo del presidente y su partido era tener la mayoría constitucional, que es el 66% de los diputados, 333 o las 2/3 partes, para hacer las reformas a la Constitución que querían. Ese ya se perdió definitivamente. Pero yo lo que quisiera preguntarte, Javier, y quisiera conocer tu análisis, Julio, si Morena y sus aliados todavía tienen garantizada la mayoría simple. Porque lo que se ve aquí en la conversación es que ya perdieron la conversación. Pero si eso se va a traducir realmente en que Morena pierde, porque salió la encuesta de Massive Caller, que es la primera, que volteaba esta situación, mientras que todas las otras encuestas señalan que Morena todavía conserva esta mayoría. A ver, déjame ir por partes. La primera es, la tendencia
y ahora lo vamos a ver en el siguiente slide, pero quiero comentar algo cerrando específicamente esta pantalla. Hay una cosa que quiero apuntar aquí. Vean cómo el PRI, que es el que tiene una muy buena capacidad de movilización de personas en tierra, empieza con muchísimos negativos, casi el 90% de negativos, y es el único partido que termina más positivo que negativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hicimos el mismo análisis en las elecciones del 2018, veíamos que los priistas, muchos de los priistas, estaban moviéndose hacia Morena. Esto es, había gente que incluso en tierra estaba diciendo, vamos a ir por Morena. En este caso, los priistas se están movilizando, y aquí ya se ve esta movilización, a favor de ellos mismos. Entonces, cualquier voto a favor del PRI, que son los más positivos de todos, y los únicos que lograron ser más positivos que negativos, es un voto a favor de la oposición. ¿Qué me dice esto? Que sí, y bueno, hay otro punto importante, nada más para mencionarlo y hacer la conclusión. Los positivos de Movimiento Ciudadano, los negativos de Movimiento Ciudadano que aumentaron en julio, confirman lo que estás diciendo, que porque la mayor parte de la discusión de Movimiento Ciudadano se da en Nuevo León, confirman que hay un avance del PRI en ese estado. Sí, hay una gran posibilidad, porque como cierra esto, es que los positivos del PRI van hacia la alza, los negativos de Movimiento Ciudadano también, y eso va a ser importante en varios estados en los cuales están contendiendo ambos, sobre todo en Nuevo León. Y para contestar la pregunta de cómo está el balance o cómo sería el balance de la Cámara, nosotros lo que hicimos fue analizar la preferencia. O sea, imagínense que estuviéramos en una sociedad muy evolucionada y avanzada en el 2050, en el que ya podemos votar digitalmente, ¿ok? Y que ya no tenemos que movernos de nuestra casa a una urna. Esto sería la votación, digamos, digital. Así votaría la gente a nivel nacional. 55% por la oposición, 45% por Juntos Haremos Historia. Quiero hacer una precisión. Vean la pérdida, la degradación del posicionamiento en el tiempo que tuvo Juntos Haremos Historia y en dónde está quedando en este momento. Esto es al día de ayer que hicimos el análisis. ¿Cómo se va a mover en los próximos días? Nosotros sabemos también que las tendencias son importantes. No puedes mover una elección en 4 días. Entonces, si esta tendencia se mantiene, las hipótesis que se están formulando allá afuera sobre la conformación del Congreso van a ser las hipótesis en las que no tiene la posibilidad de cambiar la Constitución por sí solo, pero sí va a haber un volado en la Cámara de Diputados, y ahí es donde se va a dar la pugna por cambiar la Constitución. ¿Quién va a ser el fiel de la balanza? Por lo que estamos viendo, Movimiento Ciudadano. Entonces, a ver, ahora sí cuéntenme de lo que están viendo en este caso, por favor. Pues Julio, ahora sí te toca. A mí me encanta esta gráfica que hemos venido siguiendo con mis queridos amigos, con Javier, con Carlos y con todo el equipo de Metrix ya desde hace varias semanas, y bien apuntas el punto de inflexión de la segunda semana de abril, donde ya Morena se cayó, pues fue muy significativo. Curiosamente es evidentemente la semana de la línea 12, y es la semana del al carajo. Ese al carajo
es igualito al Cállate Chachalaca del 2006. Tiene un costo altísimo para el presidente. Y el altísimo es justamente que en la percepción de control de la cámara tenemos esta imagen que a mí me gusta porque refleja muy claramente lo que está pasando en el piso. En casi todas las encuestas, incluso la de hoy del Reforma, menciona que Morena se va a llevar la mayoría en la Cámara. Sí, seguramente será la bancada más grande, diría yo, será la minoría más grande dentro de la Cámara, con todos los partidos aliados probablemente alcance una mayoría relativa, o sea, el 250 más 1, pero esta gráfica me devuelve el optimismo de pensar que el contrapeso real sí se va a operar por una razón muy simple. En todas las encuestas y las que ha presentado Oráculos recientemente, la medición de los distritos, de los 300 distritos electorales, está haciendo mediciones sobre partidos. Los encuestadores no pueden hacer encuestas, no pueden hacer 300 encuestas por distrito. Ninguna casa encuestadora lo hace, costaría una fortuna. Lo que refleja es entonces, las encuestas están reflejando las preferencias partidistas por distrito, no por candidato. Un servidor ha estado los últimos 6 meses muy atento, viajando, viendo en el piso las candidaturas. Los que hemos estado metidos en este proceso electoral vemos que el efecto personal de las personalidades de los candidatos no tiene nada que ver con lo que se están reflejándose en las encuestas. Hay candidatos por distrito o en una encuesta el distrito parece que lo va a ganar Morena y el candidato que va punteando en ese distrito no tiene nada que ver, por ejemplo, con Morena. Las personalidades son muy importantes en esta elección. Los candidatos, no los partidos, van a terminar de definir las bancadas. Aquí creo que Vamos por México hizo un esfuerzo importante en presentar candidatos de buen nivel y de alta calidad en 221 distritos electorales. Morena presentó candidatos por coalición de Juntos Haremos Historia en 195 distritos electorales. Ya nada más por el hecho matemático de escoger adecuadamente 221 candidatos por un lado y 195 candidatos por el otro lado, hay una probabilidad entonces de una mayoría dentro de la parte distrital que logre la coalición Vamos por México de una manera más satisfactoria. Este es mi pronóstico. Ahora sí que espero el domingo a ver qué tan atinados estamos dentro del análisis. Yuri, ¿algo que quieras comentar antes de que pasemos a Carlos la palabra para contestar las preguntas? Quiero hacer un comentario muy breve y hacerte varias preguntas, adelantándome a la parte de preguntas. Yo lo que veo aquí clarísimo en el 8 y el 14 de abril es que Morena escogió muy malos candidatos y eso tiene un costo. Y la otra cosa que veo es que Morena hizo una mala campaña y que no supo sostenerse en las conversaciones. En el tema dominante, del contrapeso, no supo debatir ese punto. Ahora, las preguntas que yo te haría, Javier, son, ¿las redes sociales votan? Es la primera. 2, ¿las redes sociales dejaron de ser benditas para el presidente y Morena y se convirtieron en malditas? 3, ¿las redes sociales son capaces de movilizar a los ciudadanos a las urnas? Y la cuarta, ¿qué papel van a jugar las redes sociales en estos 3 días de reflexión cuando se callan los medios, se callan los candidatos, pero las redes no se callan? Lo primero es, el gobierno desgasta. Y más en un partido en el que alguna vez me entrevistaron, tuve la oportunidad de dar una entrevista hablando de esto para El País de España. Y les decía, es que tienes que entender cómo es la jerarquía o cómo es el liderazgo en los partidos. Y creo que el tipo de liderazgo que tiene Morena, que está basado en tribus, no los ayudó.
cuando el PRI es jerárquico, se hace caso al mando superior. En el PAN lo que dominan son las ideas, al menos en alguna época eso era lo más importante. En Morena, la selección precisamente de las personas no fue, la selección de los candidatos no fue bien vista en todos los casos y no fue ni siquiera bien vista dentro de Morena. Entonces, estar en el poder y esa organización de tribus afectó los intereses definitivamente de Juntos Haremos Historia, no solo de Morena, porque también algo se hereda a los partidos que están con ellos en la coalición. Ahora, hablando de las benditas o malditas redes sociales, esta es una campaña típica. Más que nunca hoy, en esta campaña, la inversión, por primera vez en la historia, la mayor inversión de recursos de campaña se hizo en medios digitales que no en medios tradicionales. Esto es, ya se transfirió la inversión de, si yo iba a comprar un spot, mejor pago anuncios en Facebook. Si yo iba a hacer una revista, mejor grabo un video y salgo en YouTube. Este fenómeno ya se dio. Esto se vio reflejado ya desde las elecciones de Biden y contra Trump el año pasado. Ya nosotros ya heredamos eso. Entonces, hoy las campañas son digitales, son más digitales que en tierra. Y la otra es, nadie asegura que un millennial va a pararse el domingo después de que estuvo tuiteando a favor o en contra de cualquier partido, se va a levantar y se va a movilizar a su casilla y va a emitir su voto. Sin embargo, en un estudio que yo vi, por primera vez, siendo la segunda ocasión en la que están votando millennials, en la de 2018, en la votación para presidente del 2018, los millennials votaron a favor del presidente López Obrador. En esta ocasión, están más a favor de la oposición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, como lo decía hace rato, el secreto va a estar en el porcentaje de personas que salgan a votar. Si es un 40%, vamos a tener todas nuestras predicciones y todo lo que se ve aquí va a ser muy diferente a si llegamos a niveles de 50% de votación. Esto que dices, Javier, se me hace muy importante y me gustaría conocer la opinión también de Julio. ¿Significa que el presidente y Morena perdieron el voto útil que lo tuvieron en 2018? Claro, porque te digo, el gobierno siempre desgasta, Yuri, y eso es lo que nosotros venimos viendo en la escucha digital. ¿Qué opinas, Julio? Estás en mute, Julio. Coincido totalmente. Me parece que sí es el fenómeno que se está aplicando, ¿no, Yuri? Ajá, sí, es lo que percibimos nosotros, que hubo un gran voto útil desde nuestra perspectiva morena. Bueno, López Obrador tenía un voto duro de 16 millones de votos en las 3 elecciones previas a 2018 y sube a 30 millones gracias, nos dicen algunos expertos y nuestros cálculos también, a que hubo, y lo decías hace rato, Javier, hubo 10 millones de priistas que votaron por López Obrador y también hubo 4 millones de panistas que estaban enojados con la crisis interna que había ahí. Mi pregunta es si estos 14 millones los perdió Morena en esta elección. ¿Qué opinan? De entrada, yo no creo que todos salgan a votar. Espero que sí. Pero los que sí salgan a votar arriba del voto duro, el útil sí va a ir en el sentido de la oposición. Eso es al menos lo que dice esto que estamos viendo.
Listo. Si no tienes más, Carlos, te paso la palabra para no, porque ya solo tenemos 5 minutos de esta interesante charla. Si nos pasas un par de preguntas, 3 como máximo, yo creo que podamos contestar. Tenemos varias preguntas que nos han llegado directamente. Quiero agradecerle abiertamente a Julio Portales, que nos ha ayudado a responder muchas. Muchas gracias, Julio. Muchas ya están respuestas por Julio. Voy a darte la primera de Abelardo Martín. Saludos, Abelardo, qué gusto que estés con nosotros. De acuerdo a estas predicciones de voto, ¿es a favor de los partidos de oposición o en contra de AMLO y de Morena? A ver, de las cosas que se vieron al principio cuando empezaron las elecciones, es que Morena, como bien lo vieron en los mapas y en el posicionamiento, Morena tenía la mayor parte de la discusión a su favor y estaba posicionado en varios estados de la República. Yo creo que hubo varios desaciertos que se fueron dando en el tiempo, la elección de los candidatos, el ponerse necios con un Félix Salgado Macedonio, el poner a su hija y muchas cosas que sucedieron durante esta elección en las que el presidente no reaccionó de la forma que esperaba la población. Entonces, yo creo que muy buena parte de todo lo que está sucediendo sí es en contra del presidente, pero sobre todo en contra de dar el poder absoluto a una persona o a un partido. Yo creo que va más por ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo coincido totalmente con esta reflexión que haces, Javier. O sea, creo que la gente, con todo el dolor de su corazón, va a votar por los partidos de Va por México, porque todavía no los perdonan de la corrupción del pasado. No sé si coincides, Julio. Absolutamente. Ahora sí que estamos votando por lo que hay, no porque hayan hecho una propuesta inteligente y que haga un contraste adecuado a lo que ha presentado el presidente como plan de gobierno. No se ve una articulación de un discurso que todavía permita alejarse del discurso que sigue siendo terriblemente efectivo del presidente, de que él es el poseedor de la verdad en cuanto a purificación moral de la sociedad, anticorrupción y gran líder de alguna manera del liderazgo del tema de la pobreza en el país, ¿no? Listo. Venga, Carlos. Les voy a pedir una disculpa porque nos vamos a tener que extender unos cuantos minutos, unos pocos, pero hay muchas preguntas que no puedo resumir en solo una. Me preguntan, Okay. ¿su plataforma tiene alguna restricción del país? ¿Se podrían monitorear las elecciones del año que viene en Colombia? Nosotros hacemos, como lo dije al principio, cualquier información que se obtenga, que se pueda obtener en forma pública de redes sociales, nuestros sistemas lo que hacen es la ingestan y la pasan por los algoritmos y la inteligencia artificial que tenemos en Metrix y podemos procesar elecciones en cualquier país que haya redes sociales y que se hable de esas elecciones en esas redes sociales. Ok, muchas gracias. Esta me parece muy interesante. A raíz de la metodología que Javier Murillo ha explicado al inicio, ¿pueden explicar un poco más la diferencia entre encuestas y ciencia de datos con sus herramientas? Sí. La realidad es que la ciencia de datos o la predicción a partir de la ciencia de los datos simplemente es una evolución que se ha venido dando, o sea, es lo que aportó la digitalización, la transformación digital del mundo de las encuestas. O sea, esto es, las metodologías que antes se usaban funcionaron durante más de 90 años.
y lo que ha venido pasando a raíz de que el mundo se ha vuelto más digital, que existe más cantidad de información o de datos y que esos datos se pueden ingestar o extraer y procesar, es que las encuestas como las conocíamos están evolucionando hacia la ciencia de los datos. En realidad no es que sea algo diferente, simplemente es la evolución que es evidente y que se está dando en muchos campos de la industria, en este caso del análisis político. Perfecto. Otra pregunta, que ya creo que sería la última. ¿Es nueva esta tecnología o ya se ha probado en algunas elecciones anteriores? Esta tecnología la hemos probado desde el 2012. Nosotros comenzamos haciendo experimentos en laboratorios en el 2008, si recuerdan esta famosísima elección de los Estados Unidos, donde Obama acuña la frase "Yes, we can", en la que Twitter ayuda a ganar a Obama, ya que se empiezan a movilizar la generación X más digitalizada en esa elección. Desde ese momento ya estábamos en el laboratorio estudiando. En el 2012 hacemos nuestro primer experimento. Dimos una conferencia de prensa a la que solo llegaron 2 periodistas, pero bueno, ya estábamos haciendo nuestros pininos, hasta la de 2018 que ya explotó todo esto y porque obviamente más personas usaban los medios digitales, y hasta esta que que estamos trabajando para muchas empresas que quieren tener inteligencia. También hemos trabajado, obviamente, y esto es importante, lo hemos hecho en las elecciones de los Estados Unidos, en la de que ganó Trump, y también lo hicimos para empresas que nos contrataron en las elecciones en la que ganó Joe Biden. Entonces, sí, la hemos hecho durante muchas elecciones y en varios países. Pues Javier. no se va a quedar ninguna pregunta sin responder. Tengo varias yo quisiera, aquí. Carlos, Sí, adelante. no sé si tenemos tiempo. Hay un aspecto que creo que es muy importante y puede ser decisivo en todas estas conversaciones, si me permiten. Sí. Sí, Javier. Desde mi punto de vista, y quisiera ver cómo el factor exógeno influye. Me refiero concretamente a la publicación de la revista de Economist. Y también se habló de la visita de un alto funcionario de la CIA y se habla de esta visita de Kamala Harris 2 días después de las elecciones. ¿Hasta qué punto han detectado, porque sé que lo han seguido, este análisis, el impacto que tuvo la publicación de The Economist, y que creo que es un tercer evento que viene a ser disruptivo en esta campaña? No sé si así lo percibieron. Mira, les voy a dar este dato que es revelador. Si el presidente no se hubiera referido a The Economist, nadie se hubiera enterado. O sea, solo el círculo rojo se hubiera enterado. Aquí el tema, y ha pasado en muchas otras situaciones que, como bien dice Julio, él mismo a veces se afecta con las frases que dice, o cuando trata de ser coloquial y hacer una mención. Si no hubieran hecho, si él no hubiera hecho caso a The Economist y la respuesta se hubiera hecho a través de las formas tradicionales de diplomacia o de manejo de relaciones públicas, y no lo hubiera respondido el presidente, no hubiera afectado. Pero pues esto le vino a poner nada más una raya más al tigre. Ahora, ¿qué tanto afecta eso? Depende de la postura que le da el mismo presidente. Así, él es una caja de resonancia. Pero yo le diría, si yo fuera su asesor, señor presidente, no se meta en todas, no tiene que contestarlas todas. Y ese es el punto. Cuando él se pone a contestar todas, o responda, pero en este sentido. Por ejemplo, en el caso de la línea 12, dicen, por ahí hubo una tendencia que se subió que más
más tardó menos tardó en felicitar al Cruz Azul que en hablar de la línea 12. Entonces, este es el punto. Todos estos factores, como él es una caja de resonancia, en el momento que él lo saca en una mañanera o manda un tweet o hace o da una entrevista o lo dice de alguna manera que lo toman en redes sociales y en los medios de comunicación, en ese momento se va a volver una tendencia. Ahora, en el pasado, estas eran tendencias positivas, Yuri. Hoy, no todas son tendencias positivas. Ahora sí, malditas redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por Javier, si tú quieres dar la despedida, pues te toca a ti. Sí, Así que, muchísimas gracias a todos por haber venido. Esto está disponible. Ahí hay una liga que les mandaron para entrar. Lo pueden acceder, está libre. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos ahí el domingo en el post, ya cuando podamos hablar, porque vamos a estar participando en varios medios con todos los análisis que tenemos, pero ya será para después de que se terminen las elecciones en todo el país. Yuri, muchas gracias. Como siempre, un honor estar contigo. Julio, igualmente, Javier, al contrario, es un también honor eres de casa, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo para comentar cómo es que le fue al país en estas votaciones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. hasta luego todos. Bienvenidos, gracias.